Buenas, esta teoría no es de mi propiedad. El link del Wattpad del autor está en la descripción, disfrutarla. Mirando el techo de la habitación mientras resoplaba de vez en cuando. Estaba enojado. No tenía mucho que hacer además de sus tareas o leer libros de clase, cosa que ya había terminado. Sus cartas enviadas hacia Hermione o Ron no tenían respuestas, lo que también molestó un poco a Hedwig. Estaba siendo completamente ignorado. Y también estaba el diario, que lo trataba como un mentiroso por decir que Voldemort había vuelto. Y por si no fuera poco, tenía sueños sobre la muerte de Cedric. Sí, definitivamente era el peor año para Harry. Incluso lo del basilisco había sido mejor, y eso que estuvo a punto de morir. 3 de hecho, en cada año desde que comenzó Hogwarts, estuvo a punto de morir. Quirrell y Voldemort, el basilisco y Voldemort, los dementores y Remus en su forma de hombre lobo, y luego un dragón, luchar debajo de un gran lago y finalmente, Voldemort, una vez más. Harry no pudo evitar poner sus ojos en blanco antes de apretar los dientes de pura rabia. Levantando sus pies antes de impulsarse un poco, Harry se sentó y miró hacia afuera de la ventana, donde vio a un hombre viejo y borracho caer al suelo mientras sus pies se mantenían ocultos por una capa de invisibilidad. «Oh, idiota, ni siquiera sabes cómo vigilarme». Harry se frotó la frente, sintiendo un dolor de cabeza apareciendo. Sacudiendo su cabeza, decidió bajar y comer algo. Petunia y Vernon no estaban, por lo que era una buena oportunidad. Cuando bajó las escaleras vio el lugar vacío, incluso Dudley no estaba. Mucho mejor, Harry murmuró antes de caminar hacia la nevera y sacar un poco de queso y jamón. Un sándwich clásico serviría, por ahora. Pero en el momento en que cerró el sándwich con una rodaja de pan y se lo metía en la boca, escuchó un extraño sonido desde arriba. Fue algo como un pop, casi como cuando Dobby desaparecía o aparecía de la nada. Frunciendo el ceño, Harry caminó de vuelta hacia su habitación, pero no vio nada extraño. No había Dobby por ningún lado. Sin embargo, cuando se acercó para sentarse en su cama, vio una carta sobre la cama. Suspirando un poco, Harry la abrió. Quizás fue un poco descuidado, sobre todo con Voldemort rondando por quién sabe dónde, pero tampoco podía usar magia, por lo que simplemente la abrió, ya ni siquiera le importaba. Para Harry Potter. Hola, quizás estás confundido por la carta. Pero no temas, esto te servirá de ayuda con el problema en el que estás actualmente. Quizás te preguntas quién es la persona que envió esta carta. Bueno, soy tú. Más específicamente, Harry Potter del futuro. 4 tonterías, Harry dijo para sí mismo. Probablemente pienses que son tonterías. Entiendo, suena tonto, pero te juro por la cara sin nariz de Voldemort que es cierto. También podría jurar por el idiota de Sirius, o quizás comentar sobre la cicatriz en tu brazo que dejó ese venenoso colmillo. O decir que cambiar el cabello de tu profesor cuando eras pequeño en realidad fue divertido. Aún conozco cosas del tipo que solo nosotros sabemos. Así que créeme, soy Harry Potter, de un futuro, por lo menos. Ahora, el envío de esta carta tiene 2 objetivos. El primero es por mi trabajo, que está relacionado al tiempo, pero no te diré mucho sobre eso. El segundo objetivo está ligado al primero, pero más que nada es para cambiar un poco tu vida. En el sobre hay un pequeño papel con caracteres escritos. Lo aprendí en Japón, por las dudas. Ese es un talismán que te dará algunos de mis recuerdos relacionados con hechizos y algo importante. También te quitará el detector, que hace que te puedan detectar cuando haces magia fuera de Hogwarts. 3 Con esto último, podrás usar toda la magia que desees sin problemas. Harry miró dentro del sobre y vio el papel. Tenía forma rectangular y parecía escrito con pincel y tinta roja. No entendía nada de lo que estaba escrito, pero más que letras o caracteres, era como dibujos formando patrones con un círculo en el centro. Luego de ver que realmente había algo, volvió a la carta. Solo tienes que poner el talismán en tu frente y funcionará. Eso es todo, tú decides creerme. Pero si lo haces, por favor, jode un poco a la Orden de Fénix, el pequeño grupo formado por Dumbledore, quienes te vigilan en este momento y también los que luchan contra Voldemort. Adiós. PD. Sí, lo de luchar fue sarcasmo, porque si bien tienen buenas intenciones, apenas hacen algo. PDD. Voldemort tiene tu sangre, por lo que entrar en la casa que tiene protecciones no es complicado.
Dumbledore simplemente cree saber lo mejor para todos. 5 PDDD. Siempre quise escribir una postdata, ahora lo hice, estoy satisfecho. 23 Habiendo terminado la carta, Harry se rascó un poco la cabeza, sin saber qué hacer exactamente. Esta carta, que decía ser escrita por un Harry Potter del futuro, se veía sospechosa, pero era cierto que sabía algunas cosas que solo él podría saber. Por ejemplo, no le había dicho a nadie que Voldemort no tenía nariz. Suspirando un poco, Harry se puso el talismán en la frente y sus ojos giraron hacia arriba, dejándolos completamente en blanco. Una luz blanca iluminó el centro del talismán mientras su cicatriz se abría y un líquido oscuro caía como si fuera sangre. El talismán se tiñó de negro poco a poco antes de que Harry cayera sobre la cama, gruñendo de dolor mientras el talismán se reducía a pedazos y luego a solo polvo. Horrocrux. ¡Hijo de puta!, Harry exclamó enojado. Los recuerdos de verdad eran de su yo futuro. No solo eran recuerdos de magia, también sobre los Horrocrux y formas de usar su capa de invisibilidad. 3 Bastardo. Harry gruñó mientras apretaba su cicatriz con fuerza. Le dolía, mucho más que en cualquier otro momento, pero también se sentía más ligero, como si un peso hubiera desaparecido. Esperando por unos minutos, sintió que el dolor comenzaba a disminuir. Harry se levantó y tomó papel y un lápiz para escribir una carta hacia la orden, que ahora sabía estaban en la casa de Sirius. Desde ahora jugaría un poco con ellos mientras se divertía. 4. Capítulo 2. Sobre un edificio en Londres, Harry abrió los brazos mientras inhalaba con fuerza. Se sentía libre ahora que podía hacer magia todo lo que quiera. Y con su capa de invisibilidad convertida en un increíble abrigo negro sobre sus hombros, era indetectable a cualquier monitoreo del ministerio, incluso si usaba aparición no sería detectado. 3 Sí. Ahora veamos qué puedo hacer primero. Harry sonrió antes de usar aparición para bajar al callejón a un lado del edificio, pensando que comprar ropa sería una buena idea. Aunque tendría que ir hacia Gringotts para sacar dinero. Cuando Harry llegó a Diagon Alley, transformó la capa en una túnica similar a la Hogwarts, pero de color marrón y con una capucha, para ocultar un poco su rostro. Una sonrisa apareció en su rostro por el verdadero poder de la capa, era simplemente increíble. Llegando a una de las muchas recepciones con duendes en ellas, Harry sacó su llave y la puso sobre la mesa. Me gustaría retirar dinero y cambiarlo por libras. El duende tomó la llave y la examinó antes de asentir y gritar. Gron. Tienes trabajo. Un duende apareció corriendo antes de mirar a Harry y gruñir un poco. Ve, mago. Sigue a Gron, él te acompañará para sacar tus galeones. Gracias. El duende solo asintió. ¿Puedo hacerte una pregunta, Gron? Harry preguntó mientras se subía al vagón y miraba al duende. Ya lo hiciste. Harry resopló antes de preguntar. Si alguien pusiera un objeto oscuro del tipo XXXXX dentro de Gringotts, ¿qué harían ustedes? El duende, Gron lo miró con cierta furia en sus ojos antes de gruñir y responder. Si alguien hiciera eso, entonces terminaría con sus bóvedas vacías y siendo perseguido por nuestra raza y el ministerio. Harry simplemente murmuró antes de quedarse en silencio por el pequeño viaje hacia su bóveda. Al llegar, simplemente la abrió y sacó 2 bolsas de galeones antes de salir y cerrar la bóveda. Cuando llegaron a la superficie, Harry sonrió. Gracias por tu ayuda, Gron. Y por cierto, creo que deberían revisar la bóveda Lestrange, pero cuidado, pusieron la maldición flagrante y gémino dentro. Gron frunció el ceño y miró la espalda de Harry por unos momentos antes de irse del lugar. Cambio, dijo Harry, colocando las bolsas de galeones sobre la mesa de un duende. Harry. En ese momento, una voz vino desde un lado y Harry miró con curiosidad. Fleur. 1. ¿Qué estás haciendo en Gringotts? Lo que se hace en Gringotts. Sacando dinero, por supuesto, Harry respondió antes de reírse un poco de la mirada levemente molesta de Fleur. Pensé que no vendrías por aquí luego de lo que pasó en... Bueno, ya sabes, Fleur dijo con una mirada más suave. Ella apretó un poco los pergaminos y libros que tenía entre sus brazos. El torneo, en verdad había sido bastante duro. Muchos culpaban a Harry de la muerte de Cedric, pero ella sabía que él no haría tal cosa. No lo conocía demasiado bien, pero lo poco que habló con Harry le demostró que era un chico amable y quizás tímido. Sobre eso, en realidad decidí que sería mejor no quedarme encerrado en casa.
Ya me estaba revolviendo la mente demasiado, ya veo. Por cierto, Fleur, ¿sabes dónde puedo comprar ropa en Londres? Fleur miró de arriba abajo a Harry y sonrió con diversión. La camisa claramente le quedaba grande, y sus pantalones parecían un poco viejos. Creo que realmente te hace falta ropa. Y sí, conozco algunos lugares. ¿Quieres que te acompañe? Harry levantó una ceja y miró los pergaminos y libros en los brazos de Fleur. ¿No tienes trabajo? O lo que sea que estés haciendo, estoy terminando en realidad. Tenía que ir a dejar estos informes y mi turno terminaría, entonces aceptaré tu ayuda. Muchas gracias, tu dinero, chico. El duende exclamó, un poco molesto por estar siendo ignorado. Harry frunció el ceño de inmediato. Ese chico realmente no le gustó, sonó como si lo hubiera dicho Vernon. Te sacaré un ojo si me vuelves a decir chico. Un Fleur se sorprendió por eso. De hecho, el duende también se sorprendió, pero luego se rió. Había escuchado muchos insultos y promesas de muerte de magos de sangre pura, pero cada palabra estaba cargada con arrogancia y soberbia. En cambio, las palabras del chico frente a él sonaban más como una especie de broma. El niño realmente estaba molesto por ser llamado chico. Está bien, solo vete, niño. El duende se limpió una lágrima antes de sacudir su mano. Pero Harry apuntó hacia una pequeña caja que estaba sobre la mesa, y la de todos los otros duendes. ¿Qué es esto? Ah, eso es una lotería. ¿Qué premios tienes? 2 entradas para un concierto de Celestina Warbeck. ¿Solo eso? Solo eso. ¿Por qué? Harry preguntó con curiosidad. No podía llegar a entender cómo es que estos duendes tenían una lotería para el concierto de la mujer que podría ser la cantante más famosa de la comunidad mágica de Gran Bretaña. Sus canciones nos gustan. Harry miró a Fleur con evidente sorpresa. Ella simplemente se encogió de hombros. Estaba igual que él cuando lo escuchó por primera vez. ¿Cómo participo? Un galeón y puedes tener la oportunidad. Harry sacó 5 libras, el equivalente a un galeón, y lo puso sobre la mesa. El duende asintió antes de tomar la caja y hacer girar una palanca que tenía en un lado. Se escuchó un sonido, que Harry pensó que eran pequeñas pelotas revoloteando dentro. El duende se detuvo y luego presionó un botón sobre la caja, causando que una pequeña apertura apareciera y soltara una pelota dorada. Imposible. ¿Qué? Quiero decir, ganaste, el duende dijo en voz baja, un poco molesto. No se suponía que eso debiera suceder. La caja de lotería estaba hecha para que solo después de 1000 intentos apareciera un ganador, pero ni siquiera habían comprado 100 personas 5. El duende solo pudo entregar los 2 tickets con agravio. Tienes mucha suerte, Fleur comentó con cierta sorpresa. 11. Siento que te estás burlando de mí, aunque no sea así. En Grimmauld Place, había un grupo de personas sentadas en la mesa. Sirius estaba en la cabecera de mesa, Remus en su lado derecho y Arthur Weasley estaba sentado a su lado izquierdo. Molly estaba parada con sus manos en la cadera mientras gritaba, reprendiendo a los gemelos. Ron miraba con una sonrisa mientras Hermione simplemente suspiraba por no poder leer un libro en silencio. No importa en qué parte de la casa estuviera, se podían escuchar los gritos de Molly desde todas partes. Dumbledore estaba sentado con sus cejas un poco fruncidas. Él parecía estar pensando en algo mientras juntaba sus manos. De repente, un sonido se pudo escuchar desde una de las ventanas. Algo estaba golpeando continuamente. Ron, quien no estaba haciendo nada, pensó en decirle a Hermione que fuera a ver, pero viendo su ceño fruncido, decidió que mejor no. Entonces se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Hedwig, sorprendido por la aparición de la lechuza de Harry, abrió la ventana de inmediato, dejando entrar a la hermosa lechuza. ¿Es de Harry? Está bien. Sirius, ¿quién vio a Hedwig?, preguntó de inmediato. 2. No lo sé, Ron respondió un poco molesto. Miró a Hedwig, quien se paró sobre el hombro de Fred. O George. George, o Fred, tomó la carta que traía Hedwig y la abrió antes de comenzar a leer en voz alta. 3. Querido grupo de personas sin sentido. Hola, envió esta carta para comentar que estoy bien. Un poco hambriento, pero nada que un sándwich de queso y jamón no pueda arreglar. Me di cuenta que estoy siendo vigilado por algunas personas, aunque no creo que sean de Voldemort.
No hay forma de que el idiota sin nariz reclute a un borracho que tropieza con sus pies mientras lleva una capa de invisibilidad. En otro tema, perdí mi virginidad 20. Me sorprendí un poco cuando la vecina decidió invitarme. Eso es todo. PD. Sí, Sirius, la vecina tenía un buen trasero 8 PDD. A cualquiera que lea la carta, dile a Dumbledore de mi parte que se vaya a la mierda 7. Qué buen ahijado tengo. Sirius gritó antes de levantar la cabeza y reírse con fuerza. 6. Remus apretó el puente de su nariz con exasperación. La postdata le decía que esto era, obviamente, una broma, pero todavía fue exasperante. Era como volver a leer las cartas que enviaba Sirius cuando eran jóvenes. 1. Albus. Molly exclamó de inmediato, casi horrorizada por la carta de Harry. Está bien, Molly. Claramente se trata de una broma de Harry. Albus suspiró un poco antes de negar con la cabeza y decir, aunque es preocupante que Mundungus no esté haciendo su trabajo. 3. ¿Qué podrías esperar de ese tipo? Sirius preguntó con un ceño fruncido. Está claro que no se toma en serio el trabajo que le diste, incluso llegando a emborracharse mientras vigilaba a Harry. Albus frunció un poco el ceño. Él podía entender lo que decía Sirius, pero Mundungus era el único que ayudaba a la Orden con reportes de actividades delincuentes del bajo mundo de los magos. 2. ¿Acaso no se pierden algo importante? Fred exclamó sorprendido y también sonriendo. Sí, Harry le dijo al director que se vaya a la mierda. Nuestro Harry, dijo Fred. Tiene, continuó George, grandes cojones. Jajaja. Terminaron los dos antes de reír y correr al ver a su madre fulminándolos con la mirada. 4. Hermione solo miró desde un lado antes de sacudir la cabeza. Luego de algunos años cerca de Harry, sentía que esta carta solo sería el comienzo de una serie de cartas similares. Se volvería molesto saber qué era verdad y qué cosa era mentira. Habiendo pensado en eso, Hermione puso su cerebro a funcionar en el caso de la vecina de Harry. Mas Harry perdió su virginidad. Eso era. ¿Verdad o mentira? Capítulo 3. Harry se sintió un poco raro usando ropa que realmente le quedaban. Sobre todo cuando se veían realmente bien. Mientras miraba al espejo dentro del probador de una tienda a la que Fleur lo llevó, Harry levantó un poco las cejas, sin poder creer del todo que esta ropa le quedaba tan bien. Estaba usando una camisa gris simple que había arremangado hasta cerca de sus codos. Sus pantalones eran jeans. Y Fleur había dicho que se probara un par de botines grises con cordones negros. Al final, Harry se encogió un poco de hombros antes de salir del vestido. Fleur, quien estaba esperando, se cruzó de brazos mientras observaba a Harry antes de que se comenzara a reír. Ja. ¿No me veo bien? Harry gruñó un poco, intentando no sonrojarse. No es eso, lo siento. Fleur respiraba un poco con fuerza mientras se calmaba. Ella sonrió y dijo, simplemente estoy sorprendida de que la ropa te queda tan bien. 2. Pensé que serías más flaco. ¿Querrás decir escuálido? Harry resopló, sabiendo que realmente era así hace unos años. Sin embargo, el entrenamiento de Quidditch y las comidas en Hogwarts había hecho que ganara más peso y músculo. No era alguien como un atleta, o alguien que va al gimnasio todos los días, pero si estuviera desnudo, algunos músculos realmente se notarían. Tú lo dijiste, no yo. Fleur sonrió antes de colocar sus manos detrás de ella y caminar hacia la entrada de la tienda. Harry simplemente puso los ojos en blanco antes de pedir a Fleur que le ayudara a escoger otras prendas. Y al final terminó saliendo con varias bolsas. ¿Puedes encogerlas? Puedo. Fleur asintió antes de que se colocaran detrás de las camisas para esconder la varita y que las bolsas se encogieran. Harry asintió y colocó las ahora pequeñas bolsas en sus bolsillos. Todavía no quería mostrar que podía usar magia fuera de Hogwarts. Gracias por ayudarme, Fleur. De nada, Harry. De todos modos no tengo mucho que hacer, por cierto, porque trabajas en Gringotts. Es solo un trabajo de medio tiempo que decidí aceptar, dijo Fleur mientras caminaban por las calles de Londres. 1. Tengo que comenzar a trabajar por mí misma, ahorrar dinero, ganar experiencia, ese tipo de cosas. Lo tienes un poco duro, Harry comentó. ¿Pero no podrías haber trabajado en Francia? Yo podría haber hecho eso, pero no creo que me hubiese gustado, Fleur respondió.
Mi padre trabaja en el Ministerio Mágico de Francia, tiene un puesto bastante bueno y su reputación es la misma. Sentí que si trabajaba alrededor de él, entonces terminaría volviéndome un poco loca. Los comentarios típicos de, eres la hija de tal persona, deberías ser buena igual que él. Cosas como esa. 2. Sí, pareces que lo entiendes bien. Fleur suspiró un poco. Bueno, me pasó algo similar con mis padres. Flido y Kim Konagal comentaban lo bueno que eran mis padres en sus respectivas clases. Y si bien pienso que no eran sus intenciones, sonaban como esperaran que fuera igual de buenos que ellos en esas clases. Fleur miró a Harry por unos segundos antes de mirar hacia adelante mientras continuaban caminando. Dime Harry, ¿cómo puedes soportar tanto? ¿Qué quieres decir? Harry preguntó, un poco confundido, aunque sospechaba por dónde podría ir la conversación. Escuché algunos rumores y comentarios cuando estaba en Hogwarts. Sobre el torneo y tu nombre saltando del cáliz. Luego, cuando lograste superar al dragón, todos parecían emocionados e incluso te alabaron. Fleur frunció un poco el ceño, recordando esos momentos. Fue tan hipócrita. Harry parpadeó una vez, 2 veces. Era la primera vez que le preguntaban eso. Asimismo, la primera vez que alguien realmente decía lo hipócrita que eran los estudiantes de Hogwarts 3. Terminé acostumbrándome, creo. Ya ni siquiera me importa, pero eso no está bien. Cierto. Pero si terminas haciendo caso a lo que digan los tontos, ¿eso no te convierte también en un tonto? 7. Fleur lo miró, un poco sorprendida. Pero luego sonrió un poco. Sí. Creo que tienes razón, dijo ella. Por cierto, ¿a dónde vamos ahora? No sé, yo te estaba siguiendo, Harry respondió, antes de que se riera por la mirada levemente molesta de Fleur. 6. Fleur sacudió la cabeza antes de decir, entonces vamos a comer algo. Ya son más de las 2 de la tarde. Harry simplemente se encogió de hombros. De todos modos, solo había comido un sándwich, por lo que una buena comida no era mala idea. Los ojos de Harry miraron con evidente molestia a Fleur, quien tenía una mirada brillante y llena de diversión. Obviamente estaba disfrutando del aparente sufrimiento de Harry al ver el plato que tenía enfrente. Ella lo había guiado a un restaurante francés dentro de Londres. No era algo realmente caro, pero servían buena comida francesa, y había sido el lugar habitual donde comía desde que llegó y comenzó a trabajar en Londres. Fleur le había recomendado un plato llamado escargots à la bourguignonne. Y claro, Harry no sabía francés, y tampoco había imágenes en el menú. Entonces, cuando el mesero trajo un plato con caracoles que aparentemente tenían mantequilla y perejil, Harry sintió que su estómago se retorcía un poco. 4. ¿Cómo se come esto? Harry decidió preguntar al mesero. Usted simplemente puede sacarlos con su tenedor, gracias. Harry miró a Fleur antes de que tomara un caracol y lo retirara del caparazón. Al verlo, se estremeció un poco antes de que se lo metiera en la boca. Fleur se sorprendió un poco, no esperaba que Harry realmente comiera eso. Aunque casi se rió cuando lo vio tragar con fuerza y casi hacer arcadas. Bajando su tenedor y mirando a Fleur, Harry dijo, «¿Sabes que te devolveré esta broma, verdad?» 4. Fleur parpadeó lentamente, antes de inclinar un poco la cabeza y sonreír. «No harías algo tan cruel, ¿verdad, Harry?» Harry sintió el encanto de Fleur antes de ignorarlo por completo. Gracias a los recuerdos mágicos del futuro, sabía bastante magia, sobre todo oclumancia, aunque todavía no en un nivel experto, pero era suficiente para resistir el pequeño encanto en estos momentos. «Eso no funcionará, Fleur. Eres hermosa, pero no tanto». Fleur se detuvo y miró con cierto nivel de desconcierto antes de que se sintiera molesta. Eso realmente había dañado un poco su orgullo. «Me sorprendes, Harry Potter. Aunque también me hace pregunta, ¿qué tan hermosa tiene que ser una chica para llamar tu atención?» «Quién sabe, todavía no encuentro una chica que realmente me llame tanto la atención», Harry respondió mientras se encogía de hombros. Aunque también recordó su mala cita con Cho. Aunque eso se podría considerar como un simple enamoramiento, porque realmente no tenía experiencia ni tampoco había sentido amor romántico antes. En ese momento era un completo novato. Ahora sabía mejor. Fleur puso los ojos en blanco antes de comenzar a comer. Harry solo empujó el plato de caracoles antes de sacar las entradas del concierto. «Por cierto, ¿las quieres?»
¿No te gusta Celestina? Ni siquiera la conozco. Es bastante famosa, aunque su música no es de mi gusto. Pero aquí es muy famosa, hasta el punto que muchos darían una gran cantidad de dinero por una entrada a sus conciertos, aunque podría pensar ir si me invitas a Harry. La miro antes de guardar las entradas. Creo que las venderé uno. La ceja de Fleur tembló por un instante. Está bien, bien, Harry se rió un poco al ver la evidente molestia de Fleur. Entonces, ¿quieres ir conmigo? Fleur solo asintió. De todos modos, era mejor que quedarse en su departamento, completamente sola y sin hacer nada. Además, Harry era lo suficientemente bueno como amigo y acompañante.